Les voy a hablar sobre mujeres que leen a otras mujeres, las montañistas y su interpretación de la Biblia. Voy a acompañar de unas referencias. Esta referencia que tengo acá va a ser la central, no la voy a leer inmediatamente, creo que reflexioné en 4 minutos. Por una cita acotada del heresiólogo Epifanio de Salamina del siglo IV, sabemos que dos mujeres montañistas, Witila y Priscila, leían de un modo distinto a la tradición bíblica, que publicarlas en el siglo II. Esa lectura les permitía fundamentar que las mujeres podían desempeñar ciertos roles eclesiásticos. En efecto, estas afirmaban que era lícito que llegaran a ser obispos y presbíteros. Probablemente lo más interesante radique en la interpretación establecida de Gálatas 3, 26 y 28. La hermenéutica propuesta de esos versículos restituye, aparentemente, el sentido original del apóstol, un sentido que, por otra parte, no sería ajeno a la enseñanza de Jesús de Nazaret si se tienen en cuenta algunos dichos apócrifos o cierta tradición rescatada por Clemente Romano. Todo esto es polémico, solamente me pronuncio. En este sentido, este trabajo estudiará las lecturas que hicieron estas mujeres, sus probables fuentes, y cómo esa defensa feminista banda libre de algún modo subyace en Pablo y en las tradiciones de Jesús, tanto extracanónicas como ortodoxas. Un versículo muy conocido de Pablo era usado como una especie de defensa feminista, como dije, a banda libre, por los quintilianos o seguidores de Quintina, una de las fundadoras del movimiento montanista en el Epifanio. La referencia paulina más amplia decía: para los bautizados en Cristo ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La lectura particular que se establecía se agotaba a la mención de ni varón ni mujer, y se unían las lecturas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento. En general, las estudiosas que trabajan esto, Bárbara Ana, Carolina Sieg o Carmen Bernabé, rescatan el espíritu igualitario de la sentencia con respecto a los sexos, pero no reparan, por ejemplo, en las fuentes que articularían la noticia, como tampoco en las implicancias de que haya un empleo de Gálatas que, gracias a otros testimonios, como había adelantado, cabría entender como una revisión inspirada en un logio del Señor, considerando sobre todo la literatura apócrifa, pero también la ortodoxa. En otros términos, la utilización de esas líneas de Pablo podría tener connotaciones y alcances muy llamativos en el discurso de estas mujeres. Bueno, básicamente, ahora vamos a ir a la referencia. Lo que me interesa es ver cómo detrás de lo que dicen estas mujeres habría una hermenéutica alternativa y contracultural que se ubicaría en los límites del canon y que quizás habría que entender como dependiente de ideas y escritos gnosticizantes. Eso es una idea que se las presento, en todo caso, después me dirán qué les parece. Ahora sí, podemos leer la noticia, que es relativamente breve pero densa, de Epifanio de Salamina. Creo que tengo la misma traducción. Y no tengo las partes en griego, discúlpenme. Usan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y también hablan de igual manera sobre una resurrección de los muertos. Consideran a Quintila junto con Priscila como fundadora, lo mismo que los catafrigios. Aportan consigo muchos testimonios inútiles. Atribuyen a Eva una gracia especial, porque fue la primera que comió del árbol del conocimiento. Reconocen a la hermana de Moisés como profetisa, como un apoyo para sus prácticas de designar a las mujeres para el clero. Dicen también que Felipe tuvo 4 hijas que profetizaron. Con frecuencia, en sus asambleas ingresan 7 vírgenes vestidas de blanco, llevando lámparas, profetizando ante los asistentes.
eh, lo engañan o los engañan a los asistentes, aparentando caer en un éxtasis. Entre ellos las mujeres son obispos y presbíteros y demás, como si no existiera diferencia de naturaleza, ya que para Cristo Jesús no hay varón ni mujer. Vean que esa es, digamos, el versículo de Gálatas que les comenté y que me interesaría sobre todo, digamos, analizar. Se sostiene que estas mujeres recurrían a los dos testamentos para sostener su doctrina y que hablaban de una resurrección de los muertos. A continuación se agregaba que aportaban muchos testimonios inútiles para defender sus convicciones. En primer lugar, atribuían una gracia especial a Eva. Este es un primer atisbo de la importancia que se otorgaba a las mujeres. Eva ocupa un papel preponderante. Claro, que si uno ensaya la contextualización, se encontrarían más elementos para juzgar la noticia. Por empezar, el propio Epifanio, al hablar del origen del montanismo, ubicaba históricamente al movimiento en el tiempo de los marcionitas y los encratitas, segunda mitad del siglo segundo después de Cristo. Y decía literalmente que estos, los montanistas, los habían sucedido, autois diadoque medio. Si bien no podría hablarse de una afiliación marcionita, dado el completo rechazo que manifestaban del Antiguo Testamento, otra cosa cabría decir del encratismo, ya que la praxis ascética que proponía Montano era afín al pensamiento de los adeptos de esa tendencia. En este punto, pareciera haber una confluencia que une la moral rigorista encratita y cierta interpretación gnóstica conocida con el nombre de Ofita y Setiana, se refirió Juan Carlos Salvi a esas tendencias del gnosticismo. Con respecto a los sofitas, es decir, los adoradores del Ofis o serpiente, decía elocuentemente Ireneo en su Adversus Areces 1.30. La madre de ellos, en referencia a la figura de Sofía gnóstica, ha pensado en atraer a Eva y a Adán por medio de la serpiente y hacerles pasar por encima del mandamiento de Yaldabaoth, es decir, del Dios bíblico. Es clara la interpretación contraria al Dios bíblico. Lo interesante es el apelativo de Ofitas, que operaba como indicador de una inversión de los significados bíblicos. En esa misma línea, el propio Epifanio hablaba en otro contexto, el de la herejía 26, de un evangelio de Eva, con estas palabras. Es acotar. Ella, Eva, obtuvo el alimento del conocimiento, des gnosis, a partir de una revelación, ex apocalipsis, de la serpiente, aute opsios, que le habló. Se destaca la idea de una buena noticia narrada en primera persona por una mujer, es decir, que el mensaje salvífico del Cristo aparecía enunciado con anticipación en el paraíso por boca de Eva y a través de una interpretación gnóstica. Esto es el evangelio gnóstico que nos refiere Epifanio de Salamina. Eva obtiene una gracia y una revelación, y quien lo facilita es la serpiente. El texto explicitaba un diálogo ulterior con el Salvador que aludía a una suerte de recolección anímica en una línea encratita y gnóstico-setiana. Hay otros textos directos, como los procedentes de la biblioteca de Nag Hammadi, que asignan ese rol a la serpiente y a Eva. Podemos citar la hipóstasis de los arcontes o sobre el origen del mundo. También puede ser interesante, a propósito de posturas encratitas, el llamado testimonio de la verdad. En todo caso, los quintilianos aseguraban que Eva poseía una gracia especial y que esto se debía por el hecho de contar con un conocimiento, aunque se apelara a la fraseología no sobre una gnosis, sino sobre un phronos. Enseguida, el texto decía que reconocían a la hermana de Moisés como profetiza, un aspecto que podía basarse en Éxodo 15 o en Números 12:2.
Sin embargo, nuevamente, puede pensarse en contextos cercanos al gnosticismo. En efecto, otros gnósticos, los naacenos, una denominación semejante a la de ofitas, solo que con el uso del hebreo naash, patentizaban una doctrina que cabría leer tanto como encratita y como setiana. Ellos decían, los naacenos, creo que no tengo la referencia, no la tengo, así que escúchenme. Ellos decían, la raza no súbdita que a Basile el Tordenian, que ha nacido de arriba, en donde está María, Mariam, la que se busca, Jetro, el gran sabio Sephorá, la vidente, y Moisés, cuya generación no está en Egipto, puesto que sus hijos habían nacido en Madián. En esta cita se retoman los personajes de la Biblia como prefiguraciones de los gnósticos. El costado encratita no aparece en estas líneas, salvo si se sigue esa contraposición entre dos órdenes, lo superior, mediano, y lo inferior, Egipto. Esto último como un ámbito de lo corpóreo. Hay otros textos gnósticos de Nag Hammadi que van en esa línea, por ejemplo, la exégesis del alma. Los naacenos entonces agregaban a ese apelativo de Miriam, la buscada. Este apelativo es muy curioso porque plantearía una identificación entre la Magdalena y esta María, Miriam, Mariam. Justamente la expresión G setumene, la buscada, podría remitir a la idea de la oveja perdida, es decir, simbólicamente en la gnosis a María Magdalena. ¿Y por qué digo esto? Es curioso que los nazarenos sostuvieran que su enseñanza la había transmitido Santiago el Justo, el hermano del Señor, y que él mismo se la había entregado a María Magdalena. Esto dice la noticia de Hipólito sobre esos sectarios, los nazarenos. Indirectamente, la cuestión de una enseñanza transmitida por una mujer, María Magdalena, visionaria y con una autoridad como apóstol, por haber gozado de determinadas experiencias cristofánicas, así en Juan y en la tradición gnóstica. Los nazarenos, por lo tanto, encubrían rasgos encratitas, setianos, y en algún punto conectados con posiciones favorables a la mujer. La noticia de Epifanio, ahora que volvemos, rescataba el lugar de Miriam Mariam como profetisa, pero también como mujer que acompañaba a Moisés relevando un estatus político. Había igualdad entre varones y mujeres para desempeñar determinados roles, en este caso del clero. Al menos esa es la lectura que establecían estas mujeres según Epifanio. Continúa ese interés de legitimación femenina en el terreno político con la alusión, de las hijas de Felipe, que según Hechos 21:9 poseían el don de la profecía. Claramente este carisma era el que afirmaban que era central en su doctrina. Desde su fundador Montano hasta las dos seguidoras más conocidas, Priscila y Maximila, la profecía era aquello que permitía apoyar la idea de que la revelación no se había concluido y que ellos y ellas eran los receptores del Paráclito prometido en Juan 14:26 y 16:7. El dato acerca de las 7 vírgenes y el engaño en torno a un éxtasis entusiasmoso, por un lado, podría relacionarse, digo yo, podría relacionarse con la literatura gnóstica a propósito del número 7 en la sabiduría de Jesucristo, un texto de Nag Hammadi, pero que también se encontró en versiones en griego en Oxirrinco, se hablaba de las 7 discípulas del Señor. En el primer Apocalipsis de Santiago, de Nag Hammadi, ahora se encontró una versión nueva que completa lagunas de la versión de Nag Hammadi, el Códice de Chacos, a mediados del 2000, hablaba de estas 7 mujeres en alusión a los dones del Espíritu Santo, justo la referencia del doctor Bernini de Isaías 11:1-2.
Ellos hacían una exégesis, estos gnósticos del primer Apocalipsis de Santiago, hablando de 7 mujeres, y les daban sus nombres, como los 7 dones del Espíritu Santo. Hay ecos también en los salmos maniqueos. Hay que decir que en los textos señalados, o sea, los gnósticos, predominaba la ideología acerca de una masculinización en sentido espiritual de la mujer. En ese sentido, habría una exégesis común con las prácticas rigoristas de las que se viene hablando. Por otro lado, la referencia a un entusiasmos marcaría el carácter definitorio de estas mujeres y de sus fundamentos. Eran poseedoras de carismas y eso funcionaba como una garantía palpable de que pudieran ocupar los mismos roles que los hombres en las comunidades cristianas. Obviamente había otros criterios para discernir quiénes podían ser acreedores de estos puestos, según la primera tradición de la Didaché y posteriormente de la Didascalia de los Apóstoles, entre otros textos. Y es ahí donde aparece la afirmación criticada por el heresiólogo de estas mujeres. Ellas ocupaban esos puestos, cito de nuevo, como si no existiera diferencia de naturaleza, ya que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer. En griego, esa corta referencia, no hay varón ni mujer, ahí está, en Cristo, Jesús. Bueno, me conviene leerlo desde acá porque no leo nada. Usted arsen, usted debi, ¿no? Este recorte de la frase ya señala la interpretación singular que hacían estas mujeres. Lo importante es que para Cristo o en Cristo no había diferencia de naturaleza. ¿Era ese el sentido que quería relevar Pablo? Hay evidentemente un recorte. No se miente el resto acerca de judíos y helenos, esclavos y libres, que entre paréntesis, esas oposiciones no se juegan en el mismo nivel. Una cosa es no ser esclavo libre y otra cosa es no ser varón ni mujer. Pero en todo caso, ¿cabría pensar que en este punto eran originales estas mujeres? Es decir, en interpretar de un modo feminista a Van la letra, como dije antes, a Pablo y a sus intenciones. Sobre este particular es interesante decir que unos 5 años después, en la carta a los Corintios, Pablo eliminara la dupla varón-mujer, conservando solo las otras parejas de contrarios. Ahora bien, si uno se fía de los testimonios de 2 fuentes gnósticas encratitas, como es el caso de un Evangelio de los egipcios transmitido por Clemente de Alejandría y el llamado Evangelio de Tomás, esta fraseología paulina sería subsidiaria de dichos procedentes del mismo Jesús. Citamos los textos, el Evangelio de los egipcios, usado por Julio Casiano, una encratita. Acá aparece una Salomé que no es la hija de Herodes, y que es una Salomé que solo menciona a Marcos en 2 ocasiones, pero que la tradición apócrifa suele identificar con una partera que asiste a María en una cueva y que después se convierte y lo acompaña a Jesús. Ese Evangelio de los egipcios que se sigue en Alejandría dice: preguntando Salomé cuándo llegarían a realizarse aquellas cosas de que se había hablado, dijo el Señor: cuando pisoteéis la vestidura de la vergüenza y cuando los 2 vengan a ser una sola cosa. Entonces, aigines ennima patésete, en relación con el vestido de la vergüenza. Y el varón, juntamente con la hembra, no sea ni varón ni hembra. Kaito arren, metates teleías, ute arren, ute teli. El sentido escatológico es claro, pero también 2 cosas más. Que este era un discurso adscrito al Salvador y que este se lo dirigía a una mujer. Salomé, efectivamente, como dije antes, era una partera judía, incrédula, que se habría convertido milagrosamente a partir del nacimiento del Salvador. Hay otras noticias, hay unos fragmentos cortos
del siglo XI y XII que rellenan estos vacíos de las fuentes e identifican a esta Salomé. Esta es una Salomé parecida al apóstol Tomás, que no cree y tiene que tocar, pero tiene que tocar el vientre de María. Tomás no cree en la resurrección. Estamos en las dos puntas. Son tradiciones que están corriendo y que están en los frescos bizantinos, que están, bueno, hace poco se encontró, si no me equivoco, una cueva que dicen en un yacimiento que dicen que era de una Salomé. Después vamos a conversar con Roy. Bueno, no tengo mucho más tiempo. Ustedes tienen el Evangelio de Tomás, que va un poco en esta línea. También es el Señor que dice un dicho semejante en torno al ni varón ni mujer. Lo que a mí me interesaba es que esos nacenos que les hablé antes, que tenían algunos puntos en común, como probables fuentes o probables lecturas de estas montanistas, decía Hipólito que habían leído el Evangelio de Tomás y el Evangelio de los egipcios, y también retomaban esta terminología. Quizás tenemos tiempo para leerla. Eso es, la referencia anterior es Clemente Romano. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, voy a las conclusiones. Más o menos la idea la tienen, vamos a las conclusiones. Este trabajo se tituló, como dije antes, Las mujeres que leen a otras mujeres, y estas lectoras, lo que pienso es que recuperaban, perdón, figuras femeninas de la Biblia desde una lógica particular y coherente que hacía pensar en el uso de ciertas miradas heterodoxas como las del gnosticismo. La gnosis de Eva, en lugar de Miriam, Mariam, las hijas de Felipe, y la representación dramática de 7 mujeres vírgenes en sus iglesias. Estos testimonios se contraponían a las lecturas que la tradición católica de Epifanio y de otros autores hacían de Pablo y de la tradición paulina, por ejemplo, Corintios, 1 Timoteo, etc. En efecto, en esos casos se impugnaba que las mujeres pudieran enseñar. En este sentido, es curioso el recurso del mismo Pablo, así como el de su exégesis. El carácter feminista de los versículos de Gálatas solo era puesto en evidencia y defendido por ese grupo. No había diferencia de naturaleza entre varones y mujeres. Claramente, las consecuencias que se seguían eran de índole más bien pragmático. Pienso que esa lectura no debería separarse de los testimonios gnósticos contemporáneos que habían facilitado esa interpretación. Una lectura contracultural de Eva y de otras mujeres y una praxis determinada y escatológica. Lo curioso es que se ponía en un primer plano de relevancia a las mujeres y no se hablaba de una masculinización para ser perfectos. El modelo, podríamos decir, patriarcal, imperante, grosso modo, parecía mostrar ciertas fisuras en el gnosticismo a partir de una lectura espiritual de los dichos del Señor. Pero con todo, cabría pensar que el marco y esa mirada relativamente negativa con respecto a lo femenino, el gnosticismo, es decir, a propósito de la supresión de la procreación y la continuidad del mundo, en el caso del gnosticismo, no terminaba de subsistir en estas lectoras. Si no había diferencia de sexos, estas mujeres bien podían ocupar los roles de los varones. Este carácter sui generis ubicaría a estas mujeres en una posición que tendría elementos afines con la gnosis como con la ortodoxia. Finalmente, la lectura de Gálatas, hecha por estas lectoras, restablece ciertas derivas interesantes en el texto que probablemente no se entenderían bien sin el recurso comparativo que se procuró explicar o explicitar. Bueno, muchas gracias.